Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosa hora, por el privilegio, la oportunidad, Padre Celestial, que nos concedes, el poder estar aquí reunidos, Señor amado, juntamente con mis hermanos. Yo te ruego, Dios soberano, Dios todopoderoso, que seas tú obrando con poder y autoridad, Padre Celestial, y que tomes el control de cada una de las mentes aquí presentes. Abre nuestro entendimiento, Señor amado. Pedimos sabiduría de lo alto para poder desempeñar esta clase, Padre Celestial, y podamos servirte cada día mejor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ya ustedes saben, pues esta unidad se va a tratar del buen testimonio. ¿Ok? Yo quisiera hacer una pregunta aquí, por ejemplo. ¿Cuántos tienen un mes de convertido? Creo que ninguno. ¿Un año? Un año. ¿2 años? 2 años. 3. ¿Quién tiene 10 o 5? 20. 15. Ok, ¿por qué les hago esta pregunta? Hermano Roy, si me ayuda con la... ¿Por qué le hago esta pregunta primeramente? Porque cuando uno es un niño, ¿me entiende? Y pasa los meses y no crece, ¿qué va a pasar qué va a empezar a hacer los padres? Se van a preocupar, ¿no? Se van a empezar a preocupar porque no está creciendo. Nosotros como cristianos también deberíamos de preocuparnos por eso. ¿Cuál es la estatura? ¿Sabe cuál es su estatura espiritualmente hablando? No hablo perfección, porque aquí no, la perfección solamente cuando lleguemos un día al cielo. Pero ¿usted sabe verdaderamente cuál es su estatura? Por ejemplo, los que ya tienen 2 años, obviamente ya no cometemos, o pienso yo, cometeríamos los mismos errores que cuando teníamos un mes de convertidos. ¿Entiende? Pero eso sucede muchas veces porque quizás no le prestamos la debida atención a nuestra estatura. ¿Y es por qué? Porque a veces pues no tenemos el conocimiento de la palabra. Porque quizás, ¿me entiende? Creemos que ser cristiano es ser parte de una iglesia. Y en realidad no es así. No es así, no sé. Y este es uno de los problemas, ¿me entiende? Que tenemos nosotros los cristianos, todos. Porque todos batallamos, mi concepto personal es que todos batallamos con algo. ¿Me entiende? Pero una cosa es batallar con algo y otra cosa muy diferente es que nosotros, ¿me entiende? Sabiendo que tenemos que hacer algo lo correcto, lo queremos seguir persistiendo haciendo algo lo malo. Y algo malo, perdón. Y esa es una de las barreras que nos impiden a nosotros como creyentes ganar las almas. Porque las almas allá afuera, especialmente nuestros compañeros de trabajo, o si uno está estudiando en la escuela, esas almas no necesitan que nosotros le hablemos de la Biblia, porque el 90% de ellos, cuando han sido niños, han ido a una iglesia. Por ejemplo, aquí yo le hago la pregunta, ¿cuántos fueron a la iglesia o a la escuela bíblica de vacaciones que se le llamaba en nuestros países, de niños? Yo creo que la mayoría. Pero no hay personas de 10, tal vez 2 o 3 que no hayan ido, pero aunque sea de visita o de curiosidad, pero uno iba. ¿Me entiende? Y eso ya se quedó, ¿me entiende? La mente, pero ya como adultos, las personas no quieren, ¿me entiende? Que nosotros le hablemos mucha palabra. Es más, tenemos que ser nosotros un buen testimonio. Y ese, como lo vuelvo a recalcar, es la barrera que un poquito nos cuesta a nosotros y nos impide. Pero aquí está la recompensa, Isaac, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos vamos a batallar un día hasta llegar a la plenitud de Cristo. Abran sus folletos en la primera página. Vamos a leer, por ejemplo, los requisitos. Primero está Éxodo, Hechos y Timoteo, primera de Timoteo. ¿Todos están ahí? Amén. Dice, además escoge tú, esto es hablando, ¿me entiendes? Además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10.
El libro de Hechos dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Primera de Timoteo 3:1-7 dice, palabras fieles, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que envaneciendo, pues, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, por eso que pregunté si alguien tenía un mes, no sea, dice, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo cuando leí esto dije, pues, a la verdad, hermanos, que los requisitos son muchos. Y decir uno que, ¿me entiende?, todo lo cumple, eso sería mentirse a uno mismo. ¿Me entiende? Por eso que vamos a tratar de desarrollar, hermano Roy, la siguiente página. Y si ustedes tienen algunas preguntas, pueden hacer con toda confianza. Si tienen, a medida que vamos de... Como que no quiere ahora el sistema, pero aquí tenemos. Vamos a seguir mientras nuestro hermano. Número 1, por ejemplo, varones de virtud. ¿Qué significa un varón de virtud? ¿Alguien sabe aquí, por ejemplo, qué es virtud? ¿Qué entendemos por la palabra virtud? Buen testimonio, no sé. Como demasiadas cualidades que tenga una persona. Por ejemplo, yo me refiero, el proverbista dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hablando como sabia. Más que las piedras preciosas. O sea, exacto. El valor que una persona tenga. Entonces, virtud, por ejemplo, significa ser una persona íntegra, honesta, bondadoso y con templanza. Tiene una persona llena de virtud, tiene que ser íntegro. Y integridad no es lo mismo que honestidad. Una cosa es ser honesto, otro de los requisitos que menciona ahí, pero otra cosa es ser íntegro. Una cosa, por ejemplo, yo creo que aquí todos somos honestos, al menos estamos en un, pero íntegro se refiere, por ejemplo, a lo que yo, por ejemplo, hago en público, soy una persona honesta. Por ejemplo, si a mí me da un cambio de más, que yo, como soy una persona honesta, ¿qué voy a hacer? Voy a regresarme. Otro de los ejemplos, por ejemplo, si yo, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. O sea, son dos cosas muy diferentes. Honestidad habla de mis actos que yo hago en público, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me está viendo. Todos aquí, cuando estamos afuera, alguien nos está mirando, podemos intentar ser honestos, pero íntegro, ¿me entiende? Ya es algo más profundo. Por eso dice que número 1 tiene que ser una persona virtuosa, o sea que es íntegro. No importa si alguien lo está usted viendo o a mí me están viendo, ¿me entiende? Usted se va a mantener, va a tener ese temor hacia Dios, ese respeto hacia Dios. Número 2, temeroso de Dios, no de tenerlo miedo, porque muchas veces nosotros creemos que Dios es un Dios que es un viejito ahí con un látigo para castigarnos si nos estamos portando mal, pero no, se refiere a que habla de un respeto, ¿me entiende? Si yo respeto a Dios, entonces yo voy a ser una persona íntegra, pero si yo no respeto a Dios, entonces mi integridad va a ser, ¿cómo se llama? Por los suelos, no, nadie me va a creer.
Y la manera de que nosotros podemos demostrar que somos íntegros es amando a nuestro prójimo. ¿Me entiende? Porque yo no puedo decir, yo amo a mi prójimo, o perdón, yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo que está a mi lado. Y notes, hermano, que la Biblia nos dice que el que ama, ¿me entiende? Cubre, dice, multitud de pecados. Aunque sea por interés, lo tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque está diciendo que cubre multitud de pecados. ¿Me entiende? Entonces, esa es una de las maneras en la cual nosotros podemos decir que respetamos a Dios. Si yo respeto a mi prójimo, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, no se diga más a mi esposa o a mis hijos, entonces yo estoy respetando a Dios. No, a Dios no se le tiene miedo, porque Él no es para tener miedo, porque Él es un Dios de amor. ¿Estamos claros hasta ahí? Siguiente punto, hermano. Varones de verdad. El libro de Proverbios 23 dice, compra la verdad, y dice, y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Me entiende? Pero hay a veces que como que nos sentimos en aprieto. Si digo la verdad, como que sentimos como que el mundo se nos va a venir encima, o que esa oportunidad de trabajo o de subir de puesto, si yo digo la verdad, no lo voy a poder conseguir. Esos son solamente mentiras de Satanás. No hay mentira, yo creo que aquí ya todos saben, obviamente no hay mentira roja, no hay mentira blanca, como a veces lo ven afuera. Dicen una mentirita piadosa, no. ¿Me entienden? Mentira es mentira. Obviamente, de vez en cuando quizás podemos cometer el error, pero una práctica constantemente, ser una persona mentirosa, entonces te está robando la bendición que ya Dios tiene preparado para tu vida. Por eso dice, varones de verdad, compremos la verdad, pero es fácil comprar la mentira, pero la verdad, mire, y la verdad va a salir a la luz, tarde que temprano va a salir, por más que lo tratemos de cubrir con algo, con el tiempo va a salir. A mí me pasó hace ya un buen tiempo, con un par de años, cuando me llamaron, obviamente en el trabajo, a escribirme por algo que yo había, un incidente que había cometido. Y entonces el supervisor, yo sabía que él había hecho lo mismo. Entonces le dije, la póliza, le digo, aplica para todos en general. Ok, si tú me muestras el papel, le digo, donde tú firmaste, le digo, entonces yo te lo voy a firmar. Y me dice, como que hizo para atrás. Le dice, ¿qué estás hablando? Le digo, tú golpeaste la máquina, le digo, hace como 2 o 3 semanas atrás. Le digo, todos saben eso. Muéstrame el papel y yo te firmo, le digo, porque la póliza, le digo, del trabajo aplica para todos. No, y el trato, mira, le digo, no lo des tanta vuelta. La verdad, le digo, va a salir, te guste o no, le digo. Y dicho y hecho, 3 semanas más o menos salió la verdad que él había golpeado la máquina. ¿Y qué sucedió? Lo despidieron. Por decir la verdad, muchas veces vamos a caerle mal a alguien. Y ahí tenemos el gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él les decía a los fariseos, hipócritas, y obviamente le estaba diciendo la verdad. ¿Me entiende? A nosotros no nos va a ser fácil, pero eso no nos debe dar temor o estar pensando, es que si le digo la verdad, es que voy a perder, es que si hablo con la verdad, como que me va a ir mal. Vemos como que decir la mentira es como que es tratar de conseguir las cosas de la manera más fácil. Mentira, eso solamente son mentiras de Satanás. Y aún Satanás, él utiliza todo eso, ¿para qué? Para robarnos nuestra bendición. No porque él sepa, porque él no es omnisciente. Pero él sabe que si tú y yo nos mantenemos diciendo la verdad, Dios nos va a recompensar de una manera que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Siguiente. Una persona que no sea avaricia, una persona que ama acumular riquezas, pero que no los comparte con alguien más. ¿Me entiende? Si Dios te bendice, hay que compartirles con alguien más. Pero si ese es un defecto, ¿me entiende? Entonces Dios nos está diciendo en esta noche, vuelvo a recalcar, no que no puedas ser un líder, nada de eso, sino que tenemos que trabajar en esa área. Puede ser esa, puede ser otra, ¿me entiende? Pero si uno es avaro, y a la final, hermanos, lo hemos escuchado creo un montón de veces, ¿me entiende? De que no vemos ¿me entiendes? Una carroza y atrás con un U-Haul truck, ¿me entiende? Con toda su mudanza, no lo vemos. No lo vemos. Y si Dios nos bendice, nosotros tenemos que bendecir. Por ejemplo, la hermana Luzvina
con todo esto, ella lo bendició con este building. ¿Qué está haciendo? Nos está prestando a nosotros para poder impartir la clase. Pero a veces que nosotros muchas veces podemos cometer el error, acumulo y no comparto, no trabaja así. La manera que uno puede ser bendecido es cuando uno deja de ser avaro. No que tampoco se va a despojar de todo lo que tiene. Hay que ser sabio, porque uno a veces tiene a las justas, la pasa a la semana, y si el familiar allá de nuestro país nos llama, y aunque sea, ni siquiera es una necesidad, vaya, agarramos, le enviamos el dinero, entonces estamos así, no estamos actuando con sabiduría, que ese es otro tema, ¿me entiende? No debemos de ser ávaros, ¿me entiende? Tenemos que aprender a compartir. Siguiente, hermano. Obispo, como ya vimos la palabra que menciona aquí en el libro de Timoteo, dice, palabra fiel si alguno anhela obispado. ¿Entiende? ¿Cuántos quieren aquí ser obispos? Eso como que lo toma muy bien arriba, ¿no? ¿Cuántos? Dice, que significa vigilante, inspector o superintendente. Pero no debe de, mire, usted y yo somos más que un obispo. La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios, embajadores de Cristo. Eso es lo más maravilloso, hermano. ¿Me entiende? Que no éramos nadie. ¿Quién, me entiende, hubiera podido confiarnos algo a la manera mala y perversa como lo hacíamos en el mundo? Nadie nos hubiera podido confiar nada, pero vienes a los caminos de Dios, te viste, te limpia de tus pecados, te limpia de tus maldades y encima te llama, ¿me entiendes? Embajador de Cristo, ¿me entiendes? Real sacerdocio, ¿me entiendes? Tenemos en ti, en usted y en mí está, ¿me entiendes? Esa autoridad de poder sellarle a alguien el pasaporte para que se vaya al cielo. Quizás ni tuvimos la oportunidad de que nos sellaran el pasaporte para venir a este país, pero tú tienes esa oportunidad. Eso es lo más bello. Por eso cuando el enemigo traiga esos dardos a tu mente, tú no le creas que tú no puedes, que mira, ve, otra vez cometiste el mismo error. Esos son dardos del enemigo. Tú tienes que recordarle, ok, yo cometí este error, pero soy comprado por la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Eso es lo más maravilloso. Seguimos. Irreprensible. Alguien que no se puede ser reprochado por considerarse lo correcto. Yo sé que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero, ¿me entiende? Alguien que viene y te pide algo o te va a decir algo, pero que cree que lo que tú le vas a decir no se tiene ni siquiera que ir a investigar a alguien más, porque tú lo sabes, te conoce que lo que tú estás diciendo, eso es lo correcto, que no hablas mentira. ¿Nos va a costar? Vuelvo a recalcar, claro que sí. Va a haber momentos en el cual nos vamos a sentir como que decir una mentira nos va a sacar del apuro, sí. Pero después va a venir una consecuencia. Por eso uno tiene que aprender a ser irreprensible. O sea, que nadie te reproche tu testimonio o lo que tú puedas decir posteriormente. Marido de una sola mujer. Ya creo que eso no hay explicación. Creo que eso, y obviamente, si decimos esposo de un solo marido, cuando habla, ¿me entiende? Habla para los dos géneros, tanto masculino como femenino. Siguiente, hermano, sobrio. Alguien que hace las cosas con moderación, ¿me entiende? Alguien que piensa antes de actuar. Y en esa creo que todos muchas veces cometemos ese error. Muchas veces hacemos las cosas y después las pensamos. ¿Me entiendes? Ay, pero ¿por qué hice esto? Y ya lo hicimos. ¿O por qué dije estas palabras? Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Pero tenemos que aprender a ser sobrios. Alguien que hace las cosas con moderación, ¿me entiende? Seguimos. Alguien prudente. Dice, alguien quien dice o toma una decisión con moderación. Casi lo mismo que sobrio. El siguiente, hermano. Decoroso. Que es limpio, obviamente, y decente, pero sin lujos, que es honesto y no está en contra del pudor o considera moral o correcto. Y esto a veces que este término muchas veces, tristemente, algunas iglesias, ¿me entiende? Como que van al extremo, ¿me entiende? De que no te puedes peinar así, no te puedes vestir así, no te puedes vestir de esta manera, no te puedes maquillar, no te puede poner nada. Todo eso es religiosidad. ¿Me entiende? Todo eso es religiosidad. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo se viste un embajador?
Si ustedes no han tenido el privilegio, la bendición de ir a un consulado, usted no va a encontrar un embajador de short, no va a encontrar, ¿me entiende? Con una vestimenta, una vestimenta presentable, pues. ¿Entiende? Pero tampoco uno va a ir a detalles y decir, no, es que no te puedes poner esto, es que no te puedes poner aquello, no te puedes maquillar, no te puedes. Yo no soy quien para decirle a usted, ¿me entiende? Si se puede hacer o no se puede hacer. Tenemos a quién? Al Espíritu Santo, el cual él es el que nos va a poder decir si está en lo correcto o no está en lo correcto. Pero nosotros, si ya vamos, como le mencioné al principio, ya tenemos varios años y seguimos en lo mismo, entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema, ¿me entiendes? Tampoco podemos todos decir, no, es que estoy esperando que el Espíritu Santo me cambie. Ya tienes 10 años, 15 años y sigues batallando con lo mismo, entonces ahí hay un problema. Ahí entonces hay que pedirle al Señor, porque no sé, con ayuno, no sé, pero tiene que uno también, porque no se trata tanto de hacer sacrificios, sino de ser obediente. Siguiente, hermano, no dado al vino. Que no, aquí hay, o alguien aquí que le gusta su copita de vino después de su comida. ¿Nadie? ¿Seguros? Pero yo hago una pregunta, ok. A mí, mientras preparaba este punto, siempre me quedaba sorprendido cuando a mi papá le hacían la pregunta, y posiblemente a ustedes, cuando ya estás en los caminos del Señor, te dice, pero si Jesús tomó vino. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo lo respondemos? Estamos hablando de un compañero de trabajo más que eso. O sea que hoy ya no tomas ni vino. Y Jesús, y si vas y le dice, porque eso es lo que lo saben. Muchas personas se saben eso y dicen, pero Jesús tomó vino. ¿Cómo podríamos, sígame, hermano? Bueno, en realidad, por eso es que le hago la pregunta. Y obviamente hay evidencia, no hay, pero él vino a cumplir la ley. Y esto lo traigo, ¿me entiendes? Porque si no te lo han hecho, posiblemente te lo puedan hacer. Por ejemplo, te digan, Jesús tomó vino. ¿Cómo tú lo responderías en ese aspecto? Nosotros sabemos que no podemos tomar vino, eso ya está, como se decía, pero si alguien te hiciera esa pregunta, ¿cómo lo podríamos nosotros responder? ¿Me entiendes? Eso es lo que yo le agarró, se contagió de algo. Eso es la historia, no está en la Biblia, por si acaso. Eso lo podemos encontrar si usted gusta. ¿Me entiende? Eso lo podemos encontrar en primera de... ahí está la cita. No está. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Me entiende? Que es el versículo el cual nosotros se encuentra en cual Pablo le recomienda que tome vino, pero le dice esto por sus problemas de salud que tenía. Y obviamente él no, al parecer, Timoteo era completamente absento a lo que es el vino. Entonces Pablo lo recomienda eso, pero no es número uno, no es un vino con alcohol, es un jugo de uva, que es lo mismo que nosotros usamos para lo que es la Santa Cena. Entonces, él no podía tomar agua porque el agua estaba, su nivel de alcalinidad estaba demasiado alto. Entonces, por eso que le dice, por tus dolores de estómago, ¿me entiendes? Te recomiendo que tomes vino. Ese es un punto. Ahora el punto de Jesús. Jesús tenía todo lo que es el voto nazareno. Él vino a cumplir la ley. ¿Me entiendes? Y él obviamente, aunque dice, tomó vino en la última cena, él no tomó tampoco vino. Él tomó, ¿me entiendes? El jugo de uva, porque él no podía ni tomar ni comer nada fermentado por una semana, porque acuérdense que Jesús murió, ¿me entienden? Por eso se le llama la Semana Santa. Entonces no podía por 7 días, ¿me entienden? Tomar o comer nada fermentado. Entonces, ¿qué es lo que tomó Jesús? Jugo de uva. Entonces, por si usted no lo sabía, ¿me entiende? Usted puede responder de esa manera si es que le preguntase a alguien, porque alguien pícaro viene y le dice, tú no tomas vino, ella ya te crees santo. Ella te cree centurión, le dice, ya no quieres ni tomar ni vino. Pero ¿cómo entonces yo respondo? Eso es por eso que lo estoy trayendo a este punto, para que ustedes puedan, como se llama, responder si es que alguien les hiciera esa pregunta. Amén. Seguimos, hermano. No codicioso de ganancias,
deshonestas. O sea, codiciar ganancias deshonestas. Primero, sabemos que codiciar es desear algo intensamente, pero en especial algo de alguien más. Entonces uno está codiciando. Si ve a alguien, por ejemplo, al vecino que tiene un Mercedes-Benz, por ejemplo, yo también quisiera. Pero si sabemos que ese vecino, por ejemplo, se gana el dinero ilícitamente, entonces Dios nos está diciendo que uno de los requisitos, ¿me entiende?, es que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora, trayéndolo a nosotros, por ejemplo, yo no podría como contratista, para otro ejemplo, ¿me entiende? O como empleador, pagarle a mi empleado, por ejemplo, menos del sueldo que debería de ser. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy prácticamente con el esfuerzo de esta persona, yo estoy prácticamente haciéndome de dinero. Entonces estoy haciendo estoy codiciando unas ganancias deshonestas porque no está en el orden. O si ya no se diría más, si me dejo subornar, pues eso ya, yo creo que sería mucho peor todavía, ¿me entiendes? O revelar un secreto para poder subir en puesto porque me van a pagar más sueldo, que tampoco, ¿me entiende? Todo eso se considera como una ganancia, ¿me entiende? Una ganancia deshonesta. Proverbios 15, 16, 17, búsquelo ahí, hermanos. Proverbios, y me lo lee, hermana Alba, si es que o el primero que lo encuentra. Proverbios 15, capítulo 15, versículo 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay salvación. ¿Me entiende? Que es mejor lo poco. Mejor es que usted, por ejemplo, de lo que usted tiene, no está con ese miedo de que el día de mañana van a venir, ¿cómo se llama? Le va a caer, no sé, ¿me entiende? El IRS, por decir a quien que se encarga de los impuestos. Dice que es mejor lo poco que tener riquezas y estar, ¿cómo se llama?, turbado de que el día de mañana te van a descubrir. Por eso dice que no anhelemos, no seamos personas codiciosas de desear, ¿me entiende? O querer hacer dinero por ganancias deshonestas. Habacuc 2:9, Anthony, si lo puede buscar. Y también Lucas 16:1-14. Habacuc 2:9 y Lucas 16:1-14. ¿Lo tienes, Anthony? Léelo, por favor. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Entiende? Ese ay está hablando de juicio muchas veces. Por eso ay de aquel busca, ¿me entiende? Esa ganancia injusta para poner su casa en alto. ¿Me entiende? El juicio de Dios le va a llegar tarde que temprano. Son las consecuencias, repito, son consecuencias de nuestras malas decisiones, de querer ganar un dinero fácil, ¿me entiende? Y Dios nos recuerda, ¿me entiende?, de que no tenemos que ser así. Lucas 16:1, hablando del mayordomo infiel. ¿Quién lo tiene? Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Siga. Entonces le llamó y le dijo: Hasta el 14, hermano. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y
yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas parten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno. No va a suceder así. Y cuando venimos a los caminos del Señor, creo que es una área en la cual muchas veces batallamos. Nosotros vemos bastante gente que no es temerosa de Dios ni le sirve a Dios y son millonarios, pero no tienen la paz que Dios nos da a usted y a mí. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuántos? Yo creo que aquí todos, sin duda, no espero no equivocarme, todos queremos ser prosperados. Pero si en lo poquito que Dios te está bendiciendo, ¿me entiendes? No eres justo, ¿me entiendes? Con Dios no va a suceder, no va a pasar, porque Dios es un Dios de orden. ¿Me entiendes? Él no va a, y el anhelo de Dios, como dice, Él es bendecirnos. Dice, yo quiero, hijo mío, que tú crezcas, ¿me entiendes? Así como prospera, ¿me entiendes? Tu alma, ¿me entiendes? Nosotros también tenemos que desear eso, ¿me entiendes? Él quiere bendecirnos, pero si no estamos haciendo lo correcto, ¿me entiendes? En lo poquito que tenemos hoy, no vamos a poder recibir lo mucho. Otro de los puntos, ya para terminar esta parte, ¿me entiende? De cómo cuidar, cómo gobernar la casa, ¿me entiende? Número uno, tiene que ser proveedor de sus finanzas. Al no ser que sea una persona incapacitada, que no puede trabajar, entonces, pues, ¿me entiende? Quizá puede pedir una ayuda. Para eso hay muchas agencias donde uno puede ir, pero si uno está, como se llama, no está incapacitado de nada, no le impide nada trabajar y prefiere quedarse en la casa, ¿me entiende? Y no ir a trabajar, entonces, pues, estamos mal. Tiene que uno empezar a proveer para nuestra casa, tener sus documentos en orden, ¿me entiende? Eso también, por a veces tenemos un desorden ahí, ¿me entiende? Con los documentos, que cuando queremos algo es ahora, o si por ejemplo tenemos que hacer los pagos a tiempo. Yo sé que hay algunos hogares que lo hace la esposa o el esposo, ¿me entiende? Como sea, pero uno tiene que estar, como se llama, en ese orden, porque si no, cuando lo necesitas, si no estás y no tienes tus documentos en orden, ¿qué va a suceder? Te va a caer una multa. Vas a tener que pagar, ¿me entiende? Vamos a tener que pagar, si es que pagar, ¿me entiende? Por algo que no pagamos a tiempo, entonces vamos a tener que pagar una multa. Mantener a sus hijos en orden, tanto en la iglesia como en la escuela. Y a la verdad creo que en esta área, pues yo no quiero mucho profundizar, pero creo que, hermanos, tenemos que hacer un mejor trabajo con nuestros hijos. En las células, yo sé que hay niños, ¿me entiende? En la cual, pues, quizás nosotros como padres no estamos haciendo lo correcto. Yo me recuerdo mi familia y creo que la hermana Luzvina, o que los que tenemos un poco más, que crecimos prácticamente en la iglesia, ¿me entiende? El papá solo con una mirada pero si nuestros hijos no se saben comportar, no que sean malcriados, sino que están, corre aquí, corre allá, y ¿me entiende? Y la única manera que lo podemos controlar quizás es dándole el teléfono, que no le deberíamos dar, porque ¿cómo le va a dar un teléfono durante el servicio? Eso no está bien, hermanos. ¿Me entiende? Uno tiene que corregir. Muchas veces yo prediqué hace unas 4 semanas atrás, quizá un poquito más, que le llaman la generación de cristal, pero en realidad lo que son la generación de cristal somos nosotros los padres. Somos nosotros los padres, porque a nosotros nos corrigieron, ¿me entiende? Pero nosotros no hacemos nuestra parte. Y no es solamente aquí, ¿me entiende? Esto es, ¿me entiende? En que el padre no quiere que le diga nada a su hijo. Yo tampoco no quisiera que le digan nada a mi hijo. Pero si está haciendo algo incorrecto, ¿me entiende? ¿Qué voy a tener que hacer? Corregirlo, no necesariamente agarrar una correa. ¿Qué es lo que le gusta más a los muchachos? ¿El teléfono o el iPad? Pues no tiene por un mes, no sé, una semana, pero lo que aman ellos, pues se les tiene que corregir. Pero hay veces que nosotros, que ya porque vivimos en otros tiempos, creemos que ya no lo podemos corregir a nuestros hijos. ¿Me entiende? Que debemos con orar, no es la solución. Ahí lo va a dejar a las manos de Dios. No, tú y yo tenemos que hacer
nuestra parte, porque si así se comportan delante de nosotros, ¿me entiende? No me quiero imaginar cómo será en la escuela, donde no lo ven los padres. Va a ser mucho peor. Y si no lo corregimos a nuestros hijos a temprana edad, pues vamos a pagar las consecuencias. Y la Biblia nos dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. ¿Queremos descansar en paz? Yo le doy gracias a Dios, y conversaba con un hermano hace unas semanas atrás, ¿me entiende? Le doy gracias a Dios por mis dos hijas, las mayores. ¿Me entiende? Que ya una tiene 22 y otra 24, que aunque a uno a veces le dice que haga algo, y todavía se sujetan a uno. Pero eso es gracias a la misericordia de Dios, pero también porque yo desde pequeñas les enseñé. Ahora, hay hijos que aunque uno lo corrija, ¿me entiende? Ya de grandes se ponen rebeldes, no quieren congregarse. Ese ya es un asunto muy aparte, personal. ¿Me entiende? Como sucedió en el caso mío, que a la edad de 15 años más o menos, dejé de congregarme a la iglesia, pero mi papá hizo lo correcto. Y yo les he testificado a ustedes muchas veces que después de la nada, de repente me venía un coro a la mente y empezaba a cantar. Y yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Ya la semilla se formó. Tenemos que hacer nuestra parte. Y es gracias a Dios que usted y yo estamos aquí ahora mismo. ¿Me entienden? Ustedes aprendiendo, nosotros como maestros. Pero no podemos decir, ¿me entiende? Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. No. A lo que a menos nos gusta a nosotros es hacer una confrontación. Pero tenemos que hacerlo muchas veces, hermanos. Ya no se diga más, pues si tiene 18, 20 años, y ¿cómo se llama? Y todavía que espera que los padres hagan todo. Eso ya sería, ¿me entiende? El colmo. Y Dios nos pide, ¿me entiende? Por medio de su palabra, que tenemos que hacer lo que nos corresponde como padres. No lo podemos dejar a los maestros de la escuela porque sabemos cómo están los tiempos. No lo podemos dejar a los maestros de la escuela bíblica porque en 2 horas no vamos a poder controlar a sus hijos. ¿Me entiende? Si usted no lo pudo hacer durante toda la semana. Tenemos que hacer nuestra parte. Ya si el día de mañana, pues tristemente no quiere servir a Dios, pero usted está en paz, tranquilo, que usted hizo. Y créame que Dios va a traer a esa oveja como me lo trajo a mí. Lo va a hacer, pero simplemente hay que seguir creyendo. Otro de los Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Me entiende? El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O seguimos? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? ¿A cuántos Dios nos está hablando? Porque a pesar que estamos aprendiendo, pero me entiende, es Dios que nos está hablando. Ahora vamos a ir hasta donde dice, el buen testimonio en el líder no abarca únicamente aspectos personales, sino también en gran medida abarca aspectos espirituales. Ahí subráyelo esa partecita. Después de los versículos bíblicos que están ahí, dice Dios por medio de su palabra, pero no vamos a ir, dice, el buen testimonio en un líder no abarca únicamente aspectos personales, sino también en gran medida abarca aspectos espirituales. Y mientras yo leía esta parte, venía a mí, el diablo no va a temer a una persona que se porta bien, porque creo que nosotros conocemos a más de uno que son muy buenas personas, pero el diablo no lo va a tener miedo. ¿A quién va a tener miedo? Es a una persona que está llena de su Espíritu Santo y que es obediente a la palabra del Señor. El diablo no va a tener, de esas personas buenas hay un montón, pero el diablo no tiene temor a esas personas, sino a una persona, ¿me entiende?, que está llena del poder de su Espíritu y que es obediente a la palabra de Dios. Para conocer si estamos dando un buen testimonio, es imperativo entender lo que esta palabra significa. Número 1, hablando del buen testimonio, palabra de origen latín, que significa testimonium, que significa vinculado a una prueba, porque nosotros podemos decir que estamos dando buen testimonio cuando cuando las aguas están mansas, cuando todo es paz, ¿entiende? Pero cuando viene la prueba, entonces mi testimonio sigue siendo de la misma manera, o busco la salida más corta, o doy una respuesta mintiendo. Afirmación o comprobación de la verdad de algo, ¿me entiende? Declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. En el Antiguo Testamento se traduce
la palabra hebrea edut, que significa testimonio u ordenanza, y aparecen 89 veces en el Antiguo Testamento. Subráyelo esa parte, por favor, hermanos. La palabra testimonio en el Antiguo Testamento aparece en 89 veces. En el Nuevo Testamento se traduce la palabra, obviamente, testimonio por martiria o martireo, que significa declaración de un testigo, o testimonio. Acción de dar testimonio, y aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Subrayalo esas dos. Declaración de un testimonio, de un testigo, perdón, o testimonio, o acción de dar testimonio, y aparece más de 100 veces. Subráyelo, que le puede venir en el examen. ¿Subrayaron todos? Entonces vamos a la siguiente página. ¿Me salté? Oh, perdón. Perdón, sí. Sin embargo, la palabra mártir, que es utilizada para traducir la palabra testimonio, da referencia a alguien que da fe de algo, debido a que lo ha vivido o presenciado, la cual no implica sufrimiento o sacrificio, sino que denota ser fuente de primera mano. Gracias, Anthony. La siguiente página dice importancia del buen testimonio. Y tenemos las citas bíblicas: Hechos 16, 1, 2, Hechos 22, 11 al 13, tercera de Juan 14, 1, 4, perdón, Hebreos 11, 1 al 2. Vamos a leer desde Hechos. Dice, después llegó, dice, a Derbe y a Lista, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Lista y en Iconio. La pregunta sería aquí, ¿nuestros familiares dan buen testimonio de nosotros? No, yo le dije, le vamos a caer muchas veces mal porque no queremos hacer lo malo. No le vamos a caer bien, hermano Leonel, porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntos. Exacto. Y le van a decir de todo. O sea, pero, a ver, mira. ¿Y a Jesús qué le dijeron? Por el espíritu de Belcebú echa a los demonios. Está endemoniado. Pero usted y yo, por ejemplo, no hemos pasado las pruebas como los primeros mártires. Aquí, por ejemplo, le echaron orín en su país. Mucho menos aquí, ni se diga. O le llamaron que está loco, que me entiende que ya se dejó labrar el cerebro. Mire, que nos están diciendo una verdad. O sea, nos lavaron el cerebro porque obviamente cuando estábamos sin Cristo estábamos como en el cerebro sucio, creyendo tanta mentira de Satanás. ¿Me entiende? Por eso le pregunta, aquí de Timoteo dice daban buen testimonio. Porque ya no había necesidad, ¿me entiende? O sea, las personas, porque yo puedo decir, yo tengo un buen testimonio, pero yo no sé si la hermana Alba va a decir eso de mí. Con los que yo he trabajado más cerca, ellos saben cómo uno es. ¿Me entiende? Pero los que me van a conocer verdaderamente es mi esposa y mis hijos. Porque nuestros hijos van a aprender 30 veces, un estudio dio que el 30% aprenden de nuestros consejos, de nuestras correcciones, y el 70% aprenden de nuestras acciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, no mientas, no mientas, no mientas, y hermano le puedo decir que escriba, no mientas, toda una página ahí. Pero viene alguien, llama por teléfono, toca la puerta y dice, dile que no estoy. ¿Qué va a decir? Oh, eso ya sería lo peor, ¿no? Y los niños, como hablan la verdad, dice mi papá que no está.
Entonces, ¿cuál va a aprender más? De la página que lo hice que escribiera, no mientas, no mientas, no mientas, o de mi actitud, de mi acción. Por eso que digo, honestidad e integridad son dos cosas muy diferentes. Y a la honestidad no lo sacan por las redes sociales, solo maldad, mucho menos a una persona que es íntegra. ¿Entiendes? Pero aquí Timoteo daban ellos buen testimonio. El libro de Hechos 22, 11, 13 dice, y como yo, dice, no veía, hablando Pablo, a causa de la gloria de la luz, esto pues después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué, dice, a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón, dice, piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Entienden? ¿Y quién estaban diciendo? No decían, todos daban buen testimonio. Nosotros necesitamos, hermanos, que los que están afuera, nuestros compañeros de trabajo y nuestra familia, obviamente, por eso yo pregunté, ¿su familia da un buen testimonio de usted? O dice, va a la iglesia a perder el tiempo. Y el buen testimonio se ve, hermanos, por ejemplo, ¿qué es lo más triste, no? Por ejemplo, cuando ya los dos padres fallecen, ahorita le doy, cuando ya los dos padres fallecen, yo he escuchado de hermanos con los que crecí prácticamente de niños, ya sus padres ya fallecieron, me da tristeza porque son hermanos que yo con los que yo crecí y hoy prácticamente peleándose por la herencia. Eso es triste, hermanos. Eso es muy, muy triste. En mi caso, ya yo no lo tengo a mis dos padres, sí se quiso levantar, ¿me entiende? Ahí la cizaña. Le doy gracias a Dios que no pasó eso. Y mi esposa aquí es testiga. Le doy gracias a Dios que no pasó eso, pero se quiso. ¿Pero por qué? Porque uno tiene ese temor de Dios. Ahora, aquí obviamente yo sé que quizá la mayoría todavía lo tienen a sus padres. Yo anhelo, ¿me entiende? De todo corazón. Obviamente todos vamos a partir de este mundo, pero que ahí es donde diga, no, es que el hermano Fernando, no, gracias a él, o sea, no pasó lo que debería de pasar. Tiene que siempre, la luz siempre va a vencer, siempre va a vencer. A las tinieblas lo va a vencer, porque usted da un ejemplo, usted prende una luz en medio de toda una oscuridad, por más pequeñita que sea, esa luz se va a ver y esa luz es usted y yo. Y tenemos que dar un buen testimonio. Que más fácil es, como le digo, salir por el camino angosto, pero va a haber consecuencias, hermanos. No va a ser fácil, como usted, dígame, hermana, tenía algo que agregar, perdón. Sí, solo que venía en mi mente también la vida de Pablo, cuando él empezó a perseguir a la iglesia, él tenía un muy mal testimonio. Era Exacto. pésimo, pero incluso el profeta no quería ir, porque por el Tenía miedo. que tenía. Pero cuando él vino a la luz y conoció, las cosas empezaron a cambiar. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que darle a conocer a la gente, que la vida pasada que nosotros vivíamos y estábamos, ya no es lo mismo de ahora. Tiene que haber una diferencia. Exactamente, por eso que, gracias hermana, por eso que yo les preguntaba al principio, ¿cuántos teníamos 1 año, 5 años, me entienden los caminos? Y si vemos que pues, no estamos dando buen testimonio en alguna área, Dios no está, apenas que estamos aprendiendo, nos está diciendo que es el momento. Es el momento de dar buen testimonio. Obviamente a un niño de recién nacido no se le puede, como se le va a pedir nada de eso. No se lo puede pedir nada de eso. Entonces, es el Pablo, como dijo nuestra hermana, tenía el testimonio de él era que era un asesino. Así le conocían, que andaba persiguiendo a los cristianos. Y después él se convirtió en el primer evangelista prácticamente, ¿me entiendes? De los gentiles y el que casi escribió todo el Nuevo Testamento. Ese es el cambio que hace Dios, hermanos. Ese es el cambio que hace Dios. Pero a veces como que no lo creemos. No lo creemos, me refiero de que el punto es de que, por ejemplo, si usted y yo le he dicho una y otra vez a los hermanos maestros de escuela bíblica, por ejemplo, usted tiene que cambiar su manera de pensar. Si usted y yo no éramos buenos en la escuela secular hablando, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. ¿Entiende? Entonces,
tenemos usted la mente de Cristo. Obviamente quizá no va a retener como otras personas lo hacen, pero tiene que sacarse esa mentira de su mente, decir que usted no lo puede porque la escuela secular no podía. Y lo peor si los padres, pues, ¿me entiende? Le dicen, esto es un burro, una burra, peor todavía. Pero toda la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos criaturas nuevas. Pero si no lo cree y lo atesora en su corazón, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Tenemos que creerle. La palabra tiene poder. Y es como digo, si lo cambió a Pablo, ¿por qué no nos va a cambiar a nosotros? Y ya lo hizo, ¿me entiende? Porque nos abrió el entendimiento y quiere hacer muchas cosas. Por eso que están aprendiendo cada uno de ustedes. No tengo yo mayor gozo que el oír de mis hijos andan en la verdad. ¿Entiende? Hebreos 11:12 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido, dice, la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, perdón, no sé qué, disputaban con él, ¿me entiendes? Entonces, todos los versículos que acabamos de leer, podemos seguir leyendo, ¿me entiende? Hablan de personas que tenían un buen testimonio. Un buen testimonio. Vuelvo a recalcar, ¿me entiende? No hablamos de perfección, porque aquí todos batallamos con algo. Aquí sería mentiroso el que dice, no, yo ya no batallo con nada. Claro que sí. Claro que sí. Batallamos todos con algo. ¿Entiende? Por ejemplo, el orgullo. El orgullo ese está en todos nosotros. En algunos en un nivel más alto. Por ejemplo, decía alguien, hablando de una persona orgullosa, yo acepto que Juancito, creo que aquí no hay nadie que se llama, sea del mismo nivel que yo, hablando, pero si ya quiere ser un poco, no, eso no. Él no puede ser más que yo. Mi esposa tiene que estar a mi mismo nivel, más no puede ser que yo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces ahí uno aceptamos a alguien, pero que esté a nuestro mismo nivel, pero ya que sea un nivel más alto en cualquier área, sea económica, financiera, conocimiento, entonces como que ahí no puede ser, no puede ser. Entonces nos llenamos muchas veces de orgullo. El orgullo ha destruido matrimonios, muchas veces, no todos los casos, ¿me entiende? Alguno, ¿me entiende? El orgullo destruye negocios, porque un socio se quiere llevar más dinero que el otro, ¿me entiende? Todo es el orgullo, y ese es el primer pecado. Ese es el primer pecado que sucedió en el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que se llenó ¿de qué? De orgullo. Entonces, cada vez que nosotros actuamos como personas orgullosas, estamos haciéndole caso a quién. ¿Cómo decía Santa? Antes de la caída, primero viene el espíritu. Exactamente, antes de la caída, por eso uno se vuelve orgulloso, altivo. Por eso digo, aceptamos a cualquiera, como amigo, como compañero, pero que esté al mismo nivel mío. Pero si ya quiere como subir de nivel, no. Que estés a mi nivel, te acepto. Pero ya más no puede ser. Y hermano, ¿por qué tenemos que hacer? Yo no puedo desear que el hermano Montes de Oca o el hermano Víctor o otro de los maestros querer como, gloria a Dios si él le puede dar más. ¿Me entiende? Por eso estamos aquí. Él tiene creo que como 8 promociones, nosotros recién estamos. Pero uno tiene que, como se llama, contentarse con lo que Dios le ha dado. El problema es de que muchas veces estamos siempre deseando el privilegio de alguien más. Y eso no está bien. No está bien porque no vamos a crecer, estamos estancando nuestras bendiciones y no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces ahí nos viene, como se dice, que ya dejamos de crecer. Y ahí es donde hay un peligro. El buen testimonio no es solamente un requisito espiritual para aquellos que anhelan participar en el servicio al Señor, sino que además es de gran importancia en todos los aspectos seculares de la vida del hombre. Debemos entender que el tener un buen testimonio no únicamente dentro de la iglesia, sino en cualquier lugar en donde nos desenvolvemos diariamente. Los mayores actos de adoración, subraya esa parte, los mayores actos de adoración y fidelidad en nuestro testimonio ocurren cuando no hay nadie alrededor nuestro, más que el Espíritu de Dios, más que el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que, ¿me entiendes todo? No pretendamos, hermanos,
Dígame, hermana, dale. Perdón, hermano, en el último versículo que leyó en la Biblia, Hebreos 11, me Ujú. parece a mí que está incorrecto, no es Hebreos 11, porque Hebreos 11 habla sobre la fe. Hechos 11 creo que está. Gracias, hermana, yo creo que sí. Gracias, hermana. Vamos a poder corregir ahí, por favor. Y usted, mire, por eso aquí estamos para aprender. Y esto puede pasar aquí con el material, puede pasar hasta con un libro, ¿me entiende? Buen punto. Por eso siempre yo aconsejo, ni yo mismo me había dado cuenta, perdón. Yo siempre aconsejando que hay que ir a la Biblia primeramente. No es Hebreos, es Hechos. ¿Ok? Seguimos donde nos quedamos. Los mayores actos de adoración y fidelidad en nuestro testimonio ocurren, aquí creo también hay un error, es ocurren, parece que menciona ocurren, si lo puede corregir en lugar de la A, o ocurren cuando no hay nadie alrededor nuestro más que el Espíritu Santo, cosa que ya mencionamos, ¿entiende? Porque es fácil gritar, alabar y todo lo demás cuando alguien nos está oyendo, pero cuando no hay nadie más, ¿entiende? Ahí es donde Dios anhela, créame, que anhela de nuestra adoración. ¿Subrayaron toda esa parte? Amén. El buen testimonio es equivalente a prestigio. Subraya también esa parte. Es decir, que la persona que tiene como característica un buen testimonio obtendrá una buena opinión tanto dentro de la iglesia como en cualquier lugar. El del prestigio es como las cosas de marca. ¿Cuánto le gustan las cosas de marca? Ay, no mientan. ¿Ya me entienden? Pero es mucho más todavía que eso, porque hace unas semanas atrás nos enteramos que las cosas de marca son hechas haciendo un paréntesis, en China y venden aquí a un precio demasiado excesivo. ¿Me entiende? Así es que mejor compre otra marca. Entonces, pero el ejemplo, ¿me entiende? Esto es de buen prestigio, es como que usted compra algo de marca, que cree, ¿me entiende? Que le va a durar. Lo mismo nosotros somos de prestigio. Obviamente los tiempos que vivimos ya pues todo lo hacen desechable. Por eso son apariencias. Por eso que le estoy diciendo que cuando uno está, ese prestigio se ve cuando uno está en la intimidad solo, cuando nadie te está viendo. Por ejemplo, cuando agarramos el teléfono, ¿me entiende? Publicidad le puede salir en su teléfono. Si usted y yo nos quedamos mirando esa publicidad, obviamente algo malo, ¿me entiende? Le va a seguir tirando el sistema esa clase de publicidades. Pero si usted lo ignora, dígame, hermana Lesbina. Sin embargo, cuando leímos al principio, hermano, dice que testimonio equivale, dice que está vinculado a una prueba. El testimonio siempre va a llevar consigo una prueba. Y, por ejemplo, yo no puedo decir, yo no doy testimonio. El que tiene que decir que yo doy un buen testimonio es los de afuera. La gente que yo estoy diariamente, porque ellos tienen prueba, ellos son los que son los testigos de que yo tengo un buen testimonio. Entonces, nosotros podemos tratar de tener un buen testimonio, pero en realidad los que van a hablar con nosotros son los de afuera, por eso es equivalente a prestigio, ¿verdad? Por eso, mío, quedó claro ese punto. Gracias, hermana Luzvina. ¿Entiende? Eso es lo más importante, hermanos. De que me entienden. Yo no puedo. Aquí ninguno de nosotros podemos decir, yo sí tengo un buen testimonio. Estaríamos mintiendo todos. Como dijo nuestra hermana, como ya se mencionó, los de afuera, tu familia, nuestros hijos, ¿me entiende? Nuestros compañeros de trabajo, ellos tienen que decir si nosotros somos personas de un buen testimonio. No a la perfección, repito otra vez, sino que vamos, ¿cómo se llama? ¿Me entiende? En ese caminar. Somos o equivale a un prestigio, ¿me entiende? Que se le da a algo. Proverbios 3:4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Creo que más claro ya no puede
estar. Y creo que si queremos seguir escuchando, es hora del café, si no me equivoco. Así es que tienen 10 minutos, hermanos. Ok, seguimos, hermanos. Vamos al penúltimo párrafo. Dice, el buen testimonio en un líder es de gran importancia, puesto que cada uno de nosotros podemos hablar bien de nosotros mismos, cosa que hablamos una y otra vez. Sin embargo, el buen testimonio es reflejado en lo bien que otras personas puedan decir de nosotros. Subraya esa parte, por favor. El buen testimonio es reflejado en lo bien que otras personas puedan decir de nosotros. Cuando el líder entiende la importancia de preocuparse por mantener un buen testimonio en todo lugar, procurará mantener una vida ordenada y ejemplar. De esa manera, quienes lo rodean le respetarán no por una imposición, sino por un buen ejemplo. Muchas veces nosotros cometemos el grave error de que ya sea como líderes, tanto en la iglesia o aún en el trabajo, ¿no? Queremos que como imponer eso, y en realidad la manera más práctica es nosotros tenemos que ganarnos ese respeto, ¿entiende? Sin necesidad de nosotros quizás esto, me tienes que obedecer porque me tienes que obedecer, yo soy tu líder o yo soy tu jefe en el trabajo. No, uno se gana ese respeto, ¿me entiende? No se impone a nadie, que eso es lo más bonito. ¿A quién le gusta a alguien aquí que le impongan algo? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie. Con la ayuda del Espíritu Santo, pues los que están a nuestro alrededor, obviamente nos van a poder respetar. Seguimos la siguiente página, donde dice el vocabulario, hablando de la manera como nosotros nos expresamos. Vamos a leer el libro de Mateo, primeramente dice ahí, 12, 33 al 37, dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Entiende? Ahí a explicación, yo no sé si necesitamos darlo, pero como yo dije, las palabras, o bueno, alguien lo dijo, es como una navaja, ¿no? Y a veces que le decimos, por ejemplo, ojalá te murieras, por ejemplo. Después queremos que esa palabra retroceda, no va a pasar. Es como que lo abrimos una herida, ¿me entiende? Después, obviamente, hay que susurrarla, ¿me entiende? Pero ¿qué va a quedar? Va a quedar la cicatriz, ¿me entiende? Las palabras, como dice, ¿me entiende? Un pequeño, esta lengua, ¿me entiende? Es tan pequeña, el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, como dice el libro de Santiago, ¿me entiende? Que es la más pequeña, pero que enciende un fuego o un bosque, ¿me entiende? En cuestión de segundos. No sé cómo ustedes han visto la llama, ¿me entiende? Cuando hay un incendio se esparce, pero de una manera que tan veloz, nuestras palabras muchas veces pueden ser así. Y ahí solamente pues con la ayuda de Dios, ¿me entiende? Del Espíritu Santo que viene y nos sana y podemos amar nuevamente o perdonar a esa persona. De lo contrario, pero si ese fue nuestro caso, ¿me entiende? Con la ayuda de Dios uno puede mejorar. Efesios 4, 29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto ya, ¿me entiende? Hablando de malas palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tiene toda, es que yo soy enojón. Dice es que así Dios me hizo. No. O yo soy como soy, dice. ¿Entiende? A mí me gusta decir las cosas claras. Claro que usted y yo estamos para decir las cosas claras, eso sí. Pero la manera como lo decimos, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo puedo decir el mismo concepto que Anthony, ¿entiende? Pero la expresión, como yo la digo, entonces eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero muchas veces, como digo, decimos que si uno es enojón, que eso está bien. No, la Biblia dice aquí que no debería de ser así. ¿Entiende? Y que es que Dios me hizo así. No, Dios no les hizo así. Dios no hizo así. Por alguna razón uno actúa de esa manera. Ahí nuevamente, solamente con la ayuda de Dios es que uno puede, como decir, que arregle esa área. Por eso yo dije desde el comienzo que todos batallamos con algo. El siguiente versículo dice Efesios 5:1-4, dice, sed pues imitadores, dice, de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda mundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni neces, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Ya, el concepto de, yo le doy gracias a Dios porque yo no sé si alguien más aquí, pero hablando de palabras deshonestas, yo creo que mi vocabulario de 10 palabras, 1 o 2 eran buenas. Me costó yo creo que como un año, para serles sincero. Ya, pero cada vez después de que Dios me alcanzó nuevamente, cada vez que me salía ese mal vocabulario, obviamente, ya el Espíritu Santo me venía y me decía, eso no está bien. Y ahí el área que, como se llama, batallé, se podría decir, un poco. Ya después de un año, yo sin darme cuenta, ya que ya no hablaba ninguna mala palabra. Y eso es lo que solamente puede hacer Dios. Amén. El milagro que sucedió, como se dice, en cuestión de segundos en mi vida, que ya les he mencionado, es, por ejemplo, la bebida. Que eso que hasta el día de hoy, como que ni pasó, ¿entienden? Ni fue parte de mi vida. Esos son los milagros que hace Dios. Amén. Pueda que diga, esperamos un milagro, una sanidad de una enfermedad, de un cáncer, pero me entiende, el que nosotros podamos ser unas personas diferentes, ese es un milagro. El milagro más grande, hermanos, no es que alguien se sane, no es que un paralítico salga corriendo. El milagro más grande es que una alma sea liberada de todo eso y obviamente alcance la salvación. Para eso estamos usted y yo preparándonos aquí. Ese es el milagro más grande. Por ejemplo, si alguien le preguntara, Dios ha hecho un milagro en tu vida, yo creo que, hablando de los de afuera, porque, y dime qué milagro Dios hizo en tu vida. A otros vueltas tienen el concepto, dice, entonces yo me voy a ir a darme una vueltecita por el mundial. No, eso es tentar a Dios. Pues que yo no tengo nada que testificar, me dijo alguien una vez. Yo no tengo nada que, ¿cómo que no? Le digo. Si te dio vida, te hizo cruzar, le digo, bueno, porque yo sé que te hizo cruzar a la frontera para venir, le digo, en bien, le digo, tienes un buen trabajo, le digo, ¿eso no le llamas milagro? Le digo. Eso no es el milagro que te puedas levantar. Y me dijo, pero la gente que no teme a Dios también. Le digo, esa es misericordia. Eso es misericordia de Dios, que está extendida tanto sobre justos e injustos. Pero usted y yo hemos recibido un milagro. ¿O hay alguien aquí que no haya recibido un milagro? Levante la mano el que no recibió un milagro. Todos recibimos el milagro, como ya mencioné, el milagro de la salvación de nuestra alma. Ese es el milagro de poder para que usted pueda testificar. Yo era así y ahora soy así. Amén. Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infante. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto,
mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu, prudente es el hombre entendido. Que ese es el otro tema, ¿me entiende? De la sabiduría. Y es que otra de las razones que no vamos a entrar, ¿me entiendes? Porque nos hace falta mucha sabiduría. Y sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes, ¿me entiendes? Creo que la mayoría conocemos. A mí, por ejemplo, hablando de, yo respetaba a un profesor, ¿me entiendes? Demasiado. Y hasta cuando le vi que discutía con palabras o esas de una calle a otra, le gritaba, dije, yo me quedé sorprendido. Y una persona que aparentemente respetable, bien inteligente, pero con poca sabiduría. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Hay chismosos aquí o no? Varios dice ahí por ahí. Nótese que, hermano, es verdad que hay a veces que nosotros mismos, estoy diciendo nosotros, nos estancamos saliditos del culto, ¿me entiendes? Saliditos del culto, nos subimos al carro y empezamos como se echa, mira hasta como esto, mira, una persona chismosa, o si no, aquí los hermanos directivos, ¿me entiendes? Es triste porque a veces nosotros cuando yo era parte de la directiva, ¿me entiendes? Nosotros éramos los últimos en enterarnos. Gracias a Dios que esos hermanos, muchos de ellos ya no están, así que no se sienta mal usted. ¿Me entiende? Se enteraban, toda la noticia ya estaba prácticamente en bastantes bocas y los directivos, en todos los canales, como dice. Alguien dijo que los mejores periodistas y repartidores de pizza se encuentran en las iglesias. Eso es lo que yo no, pero eso es lo que él decía. Qué bueno que son cristianos. Qué bueno que son cristianos. ¿Están en la iglesia? ¿Por qué decía él? Porque una noticia rapidito se la riega. Y ese es un punto que vamos a llegar, madre. Pero, entiende, tenemos que, como se llama, ser muy prudentes en nuestras palabras. ¿Entiende? Y si nosotros le paramos oído, créame que la otra persona, pero si por ejemplo nosotros somos hábiles y mira, yo no quiero que me hables mal de esa persona. O que me hables, aunque no sea, pero ya si estamos hablando a espaldas de esa persona, ¿cómo? Se considera un chisme. No se puede calificar de otra manera. Para yo hablar de alguien tiene que estar la persona presente. Pero eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, confrontar la situación. Cuando usted vea algo en alguien que no está correcto, vaya y hable con él con todo respeto. O es que se va a enojar. ¿Por qué? Pero preferimos hablar quizás a espaldas de esa persona, ya sea aún de nuestros jefes. Preferimos de nuestros jefes, obviamente, ahí. Si uno no es sabio, los compañeros de trabajo, ¿me entiendes? Cuando ellos quieren un ascenso, ellos van a hablar del jefe y de todo. Y si tú y yo hablamos mal de nuestro jefe, en el momento que hacen una entrevista, ellos van a soltar todo. Y el jefe, sin temor de Dios, quizás, ¿me entiende? O el manager, obviamente va a dar el puesto a esta persona. ¿Me entiende? Pero usted y yo tenemos que quitar todos esos comentarios. Subimos al carro, ¿me entiende? En lugar de ir manejando, como pensando en un plan que tendríamos que tener como familia, vamos, como se llama, hablando o chismeando de alguien más. Y eso no está bien. No porque yo lo diga, porque aquí dice que son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas y después todo eso trae consecuencias. Trae muchas consecuencias. Dentro de los requisitos que la palabra del Señor presenta para las personas que participan en el ministerio, vemos un orden, el cual es, en el libro de Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quiénes son esos 3 requisitos, hermanos? Que tenemos que conocer. Dígame, hermano. ¿Y la palabra comentario sería un chisme también o no?
Mira, toda palabra que se hable detrás de la persona, ¿me entiendes? Yo en lo personal lo considero como un chisme. Porque a veces uno va con un caso con mi esposa, yo hace un comentario de un hermano o algo así, o un familiar, eso se tomaría como No. un chisme o como... Chisme es cuando, por ejemplo, usted sabe de algo, o yo, por ejemplo, sé de algo y me voy y lo cuento a mi esposa, y me voy y lo cuento a Fernando, entonces yo me considero una persona chismosa. ¿Me entiende? Por eso que le dije el ejemplo, ahorita ves, que esto, como se llama, un predicador dijo que los mejores periodistas y repartidores de pizza se encontraban en las iglesias. ¿Por qué? Porque esparce la noticia pues rapidito. ¿Me entiende? Pero un comentario, claro que podemos hacer, pero sería mucho más bonito si, por ejemplo, uno pues le hace ese comentario directamente a mira. Por ejemplo, en mi caso, usted sale y me dice, mira hermano, yo creo que en esta parte usted se equivocó, me lo está viniendo a decir a mí, pero si usted va y alguien lo comenta y esa otra persona lo comenta, otro, entonces ya se convirtió en un chisme. Yo no me voy a enojar, créame. Si ese fuera el caso, yo acepto. Es más, aquí hay algunos de las hermanas, por ejemplo, cuando empezamos la reunión, ahorita todo el tiempo, por ejemplo, ellas me decían, lo que usted diga, les digo, ¿para qué yo hago reunión? Si ustedes me van a decir lo que yo diga, yo quiero que ustedes opinen. Si ustedes no opinan, entonces, pues, ¿cómo? Entonces, ¿para qué hacer? ¿Cuál es el motivo de hacer una reunión de maestros si me van a decir lo que usted diga? No hay motivo, sino. Por eso yo acepto, yo soy de la persona que yo acepto esas, me entiende, que alguien opine. Quizá no se puede tomar su opinión en cuenta, dependiendo, ¿me entiende? No, tampoco no. Porque uno está opinando, no se trata de que para qué entonces voy a opinar. Se trata de decir la opinión, por ejemplo, por A o B, por ejemplo, número uno tiene que estar respaldado por lo que la Biblia dice. ¿Me entiende? Para tomar una decisión. Número dos, ¿me entiende? Tiene que usar esa sabiduría, que es una de las clases que vamos a ver, ¿me entiende? Tampoco podemos, como usted dice, hermano, ¿para qué entonces voy a opinar? Porque si igual nunca me toman en cuenta, pueda llegar un tiempo en que le tomen en cuenta lo que usted está sugiriendo. No quiere decir que, dime, Leticia. No, es que iba a decir de lo que había dicho el hermano en el comentario. Oh, ok. Pienso que el chisme se provoca cuando nosotros venimos y ya le ponemos y invitamos o le agregamos y no solo lo divulgamos entre una persona, sino que entre varias. Yo le cuento a ella y a ella le dije es que pasó así, vaya, a ella le cuento y no, es que fue así. O sea, ahí ya eso se provoca un chisme. Un comentario va a ser, o sea, pienso, como dice, va a ser Claro, por eso es que el ejemplo que les traje, que dijo este hermano predicador, que en las iglesias, tristemente dijo, hablando general, no en la iglesia, en esta iglesia, hablando en términos generales, él decía que los mejores periodistas y los mejores repartidores de pizza se encuentran en las iglesias. Dígame. Yo les quiero contar algo que nos causa mucha risa. Y si pasa eso en muchos lados, y es que a veces algunos comentarios que tal vez las personas hacen inocentemente tienden a generar chisme o a convertirse en chisme. Yo les quiero contar que hace unos años en la iglesia, alguien de la iglesia me dijo, es que como que mi niña una la tenía registrada con un apellido y la otra con otro apellido. Y yo dije no le digo si las dos son Hernández. ¿Por usted? Me dijo. Porque nosotros pensábamos que Ashley solo era hija de su esposo. Y le digo, no. Si las dos son hijas de los dos, le digo, ay, hermano, perdón. Me dice que nosotros siempre pensamos que Ashley no era su hija, que era solo hija de él. Y le digo yo, no le digo, nosotros tenemos mucho. Nos da risa todavía con mi esposo. Y le digo yo, no, si nosotros tenemos muchos años casados, es que como ella no se parece con usted, hermana. Sí, le digo, pero las dos son hijas de los dos. Y entonces, y nosotros con mi esposo todavía nos reímos de eso. Sí, es cosa como le digo que eso pasa, ¿por qué? Porque la hermana, gracias a Dios que vino a usted. Sí. Pero si se puede preguntarle a alguien, hacerle el comentario, como dijo el hermano, el comentario, porque aunque lo está haciendo el comentario, pero él no está seguro, a ver, prestemos atención, pero no está seguro, entonces siempre al chisme lo van a agregar, como dijo Leticia, más y más y más, y de repente se convirtió todo en todo lo contrario de lo que quizás alguien dijo. Por eso es, dígame hermano. Yo solo quiero aportar algo. El chisme también es considerado como una factor cultural.
es cultural, porque no todas las culturas tienen, bueno, el grado de chisme, no todas las culturas tienen ese defecto, y algunas tienen un poquito menos. Pero en la cultura latina es muy evidente por la razón como nos hemos criado y los países donde venimos, y mucha gente se ha acostumbrado a vivir en el mercado o acomplejada con muchos problemas, y también psicológicamente se sienten inferiores a otros y se desahogan hablando más de las personas y viene involucrada su cultura y su debilidad psicológica. Entonces, ¿hasta dónde se convierte en pecado? Porque aquí el meollo del asunto es que si eso no es pecado, ¿hasta dónde se convierte en pecado? Es cuando afecta la integridad de otra persona. Bueno, desde el momento que usted lo acaba de decir, si bien es cierto, no puede, número uno, pueda que lo tengamos el concepto como cultura, que dice que pero yo conozco a americanos, ¿me entiende? Igual que, por ejemplo, que son chismosos, bárbaros. Pero el problema es este, hermano Leonel, de que esas personas que tanto hablan, por ejemplo, en el trabajo, contra el jefe, que él es tal por acá, que él no hace nada, o sea, eso es un chisme, ¿me entiendes? Y van ahí regándolo ahí en el momento que uno se va cambiando. Pero cuando les llaman, no son capaces de decirlo, las cosas al jefe. Ahora, ¿qué es de cultura? Obviamente, ¿cuántas cosas nosotros traemos, me entiende? Por cultura, por creencia, ¿me entiende? Y después se vuelve una tradición. Pero cuando uno viene a Cristo, por eso que Dios nos está hablando, que dice, nuestro guía tiene que ser la Biblia. Mi cultura peruana puede decirme que lo que yo creo, ¿me entiende? Eso está bien. Otro peruano me lo va a entender, quizás. Pero cuando yo vengo y lo veo medido con la palabra del Señor y dice que el chisme es pecado, es pecado. O sea, no lo puedo tampoco poner en balanza que si es, ¿cómo se llama? Si yo hablo demasiado, entonces se considera como chisme. Aquí dice bien claro. ¿Cuál de las obras de la carne quedaría entonces? Siendo que es un pecado. Porque hablaba, ¿no? de hasta dónde se convierte en pecado. Una práctica. Toda práctica, ¿me entiende? Inmoral, entonces es considerado como pecado. Y sería en el caso de la mentira, me imagino, ¿no? Pues mentira de todo. De todo, hermano. Todo lo que... Pero acabamos de leerlo. No necesariamente tiene que aparecer, hermano, por esto en las obras de la carne, porque aquí está diciendo, y este es solamente un versículo, porque hay muchos versículos en la cual habla, ¿me entiende? De que las consecuencias que le puede pasar a una persona chismosa. Ahora, toda práctica, ahorita hermano, toda práctica, recalco, ¿me entiende? Ya sea de mentira, de chismoso, o sea, práctica es que constantemente lo hace uno, que todos los días, entonces se considera en pecado. Por eso yo dije al principio, todos en alguna manera batallamos, todos de alguna manera vamos a cometer el error, pero el cometer el error, a yo practicarlo todos los días, que sea mi almuerzo, mi desayuno y mi cena, entonces se considera como pecado, por lo que la palabra lo dice. Muchas veces nos sorprendemos más de la persona que es adúltera, fornicario o de un ladrón, pero aquí dice bien claro, el mentiroso, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los chismosos igual. Sí, porque muchas veces son mentiras, cosas que escuchan. Exactamente. Pienso de que, solo en mi punto de vista, yo sé que no hay mucho tiempo y tenemos que avanzar, pero en lo del chisme, pienso yo de que tal vez es cuando una persona escucha algo y empieza a divulgarlo como para romper el testimonio de esta persona, y muchas veces ni siquiera son cosas ciertas que han pasado, sino que solo algo que uno escuchó. Que cree también, dígame. Y otra cosa, perdón, que veo también en el apóstol Pablo, cuando reprendió al apóstol Pedro, podemos ver de que viendo él que estaba haciendo algo malo, no fue a hablarle al otro apóstol, sino que se dirigió directamente Por eso, con amor y reprensión, dice que se acercó a decirle de que a reprenderlo, que no hiciera eso, porque dice la palabra de que cuando estaba con la mentira se hacía a ellos y cuando estaba con la judía hacía de ellos. Entonces el apóstol Pablo con amor y mansedumbre llegó a reprenderlos. Entonces esa es la manera correcta. La confrontación, hermanos, confrontarle algo o decir, preguntarle, por ejemplo, aquí vamos a poner, no porque no esté nuestro pastor, por ejemplo, no nos gusta una decisión que se tomó, ¿me entienden? Un ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de ir directamente al pastor y decirle, pastor, yo sé que usted y los directivos, ¿me entiende? Tomaron esta decisión, pero a mí, este es mi punto de vista. No, pero el problema es de que muchas veces podemos cometer el error de, vamos, primero lo comentamos a otro hermano más. Y ese otro hermano no se va a callar, lo va a comentar a otro hermano. Entonces ya se convirtió en un
chisme. Pero si usted y yo, como se llama, con todo el respeto que se merece, ¿me entiende? Ya sea el líder o desde nuestro pastor, ¿me entiende? O en el trabajo, yo voy directamente y le digo, ¿me entiende? Entonces ya no doy cavidad para que eso se pueda convertir en un chisme. Levantó la mano, hermana, perdón. Sí, yo quisiera agregar algo muy importante en nosotros como líderes, más cuando estamos a cargo de un grupo. Y en los grupos muchas veces van a llegar diferentes tipos de personas, diferentes opiniones. Yo tuve una experiencia hace poco con alguien que asistía a mi célula. Empezó a decir cosas y mucha gente llegaba y me decía, no, ¿qué dice esto? Y yo, bueno, está bien, orando y pidiéndole a Dios, ¿no? Y me llenó tanto de gozo. Un día me dice una de las muchachas, ¿cómo le hace para saber que esta persona anda diciendo todo eso? Y usted no dice nada. Yo le dije, es que no tengo por qué decir, es Dios el que se va a encargar de esa persona. Simplemente, cuando nosotros sabemos que lo que están diciendo no es verdad, hay una paz y una tranquilidad en nuestro corazón, porque sabemos que lo que se está diciendo no es verdad. Y una semana atrás, esta misma persona llegó y me dijo, te quiero pedir perdón. Y eso se siente tan bien nosotros como líderes, porque ahí es donde hablamos de testimonio, hablamos de lo que Dios está haciendo en nosotros y cómo nosotros tenemos que reaccionar como líderes en una cuestión así. O sea, eso era lo que yo quería agregar, cómo reaccionar en una situación. Exacto. Ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios, que es una de las clases. Que esa sabiduría, hermanos, yo creo que hasta que Cristo venga por nosotros o nos toque partir, ¿me entiende? Vamos a seguir necesitando de esa sabiduría. Vamos a necesitar, obviamente, yo creo a ninguno de ustedes, por ejemplo, en una reunión que le hayan llamado, tú hueles al mismo infierno. Pero a mí me lo dijeron en una ocasión en medio de la reunión. Y yo me quedé, como dice usted, callado. Al infierno. Y yo me quedé callado y tristemente esa persona que me dijo eso, que me dijo, tristemente ahora ni congrega. Me da tristeza. Seguimos, hermanos. Dentro de los requisitos que la palabra del Señor presenta para las personas que participan en el ministerio, ya lo leímos esa parte. Entonces, subraya ahí lo que dice el buen testimonio, número 1, llenos del poder del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. El lleno del Espíritu Santo no necesariamente, como algunos creen, por ejemplo, que tienen que hablar en lengua sí o sí. Eso ya es, como se llama, un trato de Dios con cada individuo si le concede el hablar en lenguas. Pero hay muchos que creen que la señal que esa persona está llena del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y yo, pues, efectivamente, la Biblia no respalda eso. Entiende de que tiene que hablar sí o sí lenguas. Ahora, si puede hacerlo, gloria a Dios. Pero si esa persona que habla en lenguas, después yo sé a ciencia cierta que es una persona chismosa, que volvemos a lo mismo, entonces, ¿qué clase de lenguas estaba hablando? Lengua chismosa. Seguimos. Cuando formamos parte de la parte activa en la obediencia a Dios y nos esforzamos en cumplir el llamado a llevar su palabra a toda criatura necesitada, debemos saber que las personas que nos rodean, sea en nuestro hogar, con nuestra familia, en el trabajo, el vecindario donde vivimos, en las calles, en un restaurante, en las tiendas donde hacemos nuestras compras, en la escuela, aún en la conversación telefónica, están pendientes de cómo nos expresamos, en qué conversaciones participamos e incluso si somos nosotros quienes damos el inicio a estas conversaciones inapropiadas. Seguimos, dice, así como es importante el expresarnos de manera adecuada en el ambiente de la iglesia, en la reunión de familiar y en cualquier ministerio en que participemos, es igual de manera importante cuidar cómo hablamos y nos expresamos en cualquier otro lugar. Subraya ahí, dice, evitando el chisme, las malas palabras, los gritos, las discusiones, las mentiras, las bromas fuera
de lugar. Subraya todo eso, evitando el chisme, las malas palabras, perdón, los gritos, las discusiones, mentiras, bromas fuera de lugar. Seguimos, dice, un líder que se esfuerza por mantener un buen testimonio generará confianza hacia los demás. Por lo tanto, en algunas ocasiones habrá personas que le pedirán consejo acerca de aspectos de su vida, los cuales son muy delicados e íntimos, los cuales requerirán discreción de parte de un líder. Si alguien viene y nos cuenta algo, pues creo que, y además está decirle, pues, que no podemos contarlo a alguien más. Un buen líder sabe utilizar bien la confidencialidad, perdón, y tendrá cuidado de no permitir que aquello que le han confiado salga de sus labios o que sea conocido por nadie más, por medio de él. ¿Alguien dijo algo? Así como el cura. Oh. Bueno, no como el cura, no, porque aquí no, el cura, lo que, pues, según ese es otro tema, pero me entiende que va y le cuenta ahí, pero aquí algo que tenemos que contarle es a Dios. Ahora, todos necesitamos en algún momento un consejo, ¿por qué no? Puede acercarse con toda confianza, pero hay que ver a qué persona nos acercamos. Vamos a ir hasta el punto número 3, donde dice la presentación. Dice Tesalonicenses, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortándonos y consolándonos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Seguimos, es un aspecto importante para el buen testimonio en la vida de un líder de todo cristiano, es la presentación, ya que cuando nuestro interior y nuestra relación con Dios está bien, lo reflejamos también en lo exterior. Es por eso de gran importancia para el líder cuidar de su presentación, andar como es digno de servir a Dios, que fue quien le llamó, así como un médico porta su vestimenta de médico, un policía su uniforme, un abogado su traje formal, un soldado su uniforme, etcétera. Asimismo, ellos son dignos de vestir de esta manera a donde quiera que vayan, pues han llenado los requisitos necesarios para poder hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Dios nos ha dado mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz la oportunidad y la capacidad de formar parte del reino de los cielos. Es por eso importante también para cada uno de los que sirven a Dios vestirse como es digno de un hijo de Dios, cosa que ya lo hablamos. ¿O hay alguien que todavía tiene dudas cómo vestirse? Todo líder debe formularse esta pregunta: ¿qué concepto de mí, subraya esa parte, qué concepto tienen de mí los que comparten conmigo diariamente y luego me ven en la iglesia o predicando como líder en una reunión familiar? Para finalizar, dice, ciertamente Dios ve el corazón y conoce las intenciones y los pensamientos del hombre, mas no por eso el líder tendrá una inadecuada o descuidada presentación personal, pues es importante recordar que las personas verán en usted un ejemplo a seguir y por su posición de líder ejercerá influencia en sus vidas. Amén. ¿Comentarios o preguntas? Tenemos unos cuantos minutos. No, es obvio. Nada que sea práctica de pecado
va a edificar, sino todo lo contrario, va a obstruir nuestras bendiciones que ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Satanás no es omnisciente, para aclarar. Muchas veces le culpamos a Satanás de algunas de nuestras malas decisiones, pero somos nosotros, ¿me entiende?, quienes tomamos esa mala decisión. Unos dicen, es que el diablo no quiere que tú seas prosperado. No, nosotros muchas veces tomamos la mala decisión. ¿Me entiende? El dardo puede venir, pero está en usted y en mí, ¿me entiende? Si yo tomo acción en ese pensamiento que pasa por mi mente. ¿Me entiende? O esa mala decisión que yo quiero tomar o quizás tratar de escaparme con una mentira, ¿me entiende? Por lo cual les recalco una vez más, no va a ser fácil. Para Jesús dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo que tendríamos aflicciones, pero que sobre todas ellas, ¿me entiende? Y a Él nos dio la victoria. Eso es lo más hermoso. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente mantenernos firmes. Y como dijo, testificar, ¿me entiende? Sin pruebas, no es testificar. Yo puedo dar un buen testimonio cuando en medio de la prueba, en medio de la adversidad, yo me mantengo firme creyéndole a aquel que me llamó. Amén. No sé si nuestro hermano Roy quiere comentar algo, o nuestra hermana Luzvina. Por mi parte, muchas gracias, hermanos, y espero que se haya entendido, y si no, pues se pueden acercar con toda confianza. Amén. Sí, nos vamos a acercar. ¿Oh, sí? Por aquello de